Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Buenos días, hermanos. No, yo creo que tenemos un invitado. Vamos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor, lo mejor. Buenos días, ¿cómo están? Excelente. No, otra vez, no, este es de verdad. Sí tenemos un invitado muy especial. Y no cualquier invitado. Espera y verá. Pastor Diego. Es que no es cualquier invitado. ¿Quiénes no conocen al Pastor Diego Cardona? Todos lo conocen. Entonces esta presentación es para ¿qué entonces? Para orar por él. Dígalo de la edad, Ustedes lo ven ahí, come años. Es el fundador de los Rediles, juntamente con otro. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos años de estar sirviendo en la ciudad. ¿Qué más digo? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Yo soy mayor que él. Él es menor que yo. Un año, escasos meses. No, esa última parte no hay que decirlo. Hay todo un bache generacional entre nosotros. Pero es un privilegio siempre tener a Diego con nosotros. Es muy especial. La otra parte de la presentación te la dejo a ti. Pero vamos a orar, porque seguramente el Señor ha preparado un banquete muy especial para nosotros hoy. Señor, gracias por convocarnos esta mañana. Agradecemos, Señor, que nos hayas reunido aquí, a tu pueblo, Señor, para escuchar tu consejo, para escuchar tu instrucción, Señor. Por favor, por amor a tu Hijo, Señor, abre las Escrituras para nosotros, Señor. Danos entendimiento en ellas, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a ellas, Señor. Y al vaso frágil, Padre, que usas esta mañana para traer tu consejo y tu sabiduría, Señor, bendícelo, Señor. Pon palabras en su boca que glorifiquen y honren tu nombre, Señor. Y como hombre que es, Señor, al igual que todos nosotros, está profundamente necesitado de ti, Señor. Entonces bendícelo, Señor, y bendícenos a través de él. A ti, Señor, la gloria, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Yo paso. Muchas gracias, Pami. Muchas gracias. Bueno, una alegría estar con ustedes. Debo comenzar pues trayendo saludos, en primer lugar de todas las iglesias del Redil, que somos ya como las 17 iglesias. Tal vez algunos de ustedes saben que cuando empezamos este ministerio hace como 35 años, digamos como que podría ser como una perspectiva o un interés o una meta, era que no íbamos a hacer una mega iglesia, sino que cada que tuviéramos unos 350 o algo así, un poco más, íbamos a plantar otras iglesias. Y así se ha ido difundiendo, porque pensamos que las congregaciones, cuando podemos conocernos y todo, es mucho más como más profundo, no sé, más cercano. Bien, de todas formas hay algunas de las congregaciones que ya están en esa crisis del número hacia arriba y bueno, ¿qué hacemos? Pero todos muy animados, los pastores y siervos y siervas de Dios maravillosos, así que bueno, muchas saludos, especialmente del Redil del Estadio, que se ha unido a ustedes para comenzar el Redil de la América. Y yo sé que hay un poquito de tristeza de
enviar al pastor Ronald, y yo los entiendo, porque yo estoy en la misma situación. Yo estoy saliendo del Redil del Estadio. Y hace ya como 2 años vengo sirviendo en el Redil del Oriente. Hace como 5 meses ya me fui a vivir al Oriente, al cercano Oriente. y a partir de diciembre ya no seré más pastor en el Redil del Estadio. Quedarán ahí los pastores Cristian, Efraín, que han estado con ustedes también, y un equipo de ancianos. Y vamos a estar ya 100% en el Oriente trabajando, porque hay mucha necesidad. Está creciendo, hay muchos pueblos, mucha necesidad de iglesias saludables que predican el Evangelio, así que rogando sus oraciones también por eso. Pero animarlos también, que esa es la obra del Señor, que podamos enviar, ¿no? La iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo, y ustedes han enviado al pastor Ronald. Estaba recordando, la verdad, en el primer servicio olvidé mencionarlo, y me pido perdón por eso, porque es de aquí donde surgió la visión de Redil de Armenia, y ahí ya el pastor Andrés Zuleta están ya organizando para tener su propia sede, para hacer servicios dominicales. Por aquí estaba Liliana Escobar esta mañana y me dio pena no mencioné eso, y ella es de gran apoyo allá en el Redil de Armenia. Y estamos también muy animados con Tomás y su esposa allá en Urabá, que ya hemos ido allá a visitar, y eso va a ser una obra muy especial también del Señor. Y así otras iglesias también, estamos en otros lados haciendo cosas así. Y comentábamos con los hermanos que este asunto de las despedidas en nuestras propias familias, de seres queridos que se van con el Señor, pero también cuando pastores cambian y un grupo del estadio, por ejemplo, están yendo como entre 50 y 70 personas para comenzar a la América, y son tristes las despedidas, pero las despedidas nos hacen enfocar mejor la reunión, la reunión final, cuando estaremos todos con el Señor, y allá ya no habrá despedidas, ya no habrá tristezas, ni dolor, ni cansancio, ni ansiedad, ni miedo. Entonces, a veces pienso que aunque las despedidas sean tristes, deben animar nuestra fe en pensar, todos vamos a estar juntos un día, ¿verdad? Y allá no va a haber más despedidas. Y que nos emocionemos pensando en el cielo y en estar en la presencia del Señor. Y aquellos que no tienen seguridad de su elección y de estar en Cristo, pues que vengan al Evangelio corriendo y no se queden ahí analizando más. Pero bueno, un saludo muy especial también del Redil del Oriente, la iglesia que también sirvo, y especialmente Víctor y Liliana. Me pidieron que les diera muchos saludos también, porque ellos sirven allá en el Redil del Oriente. Ellos se fueron a La Ceja por razones laborales y ya hacen parte del Oriente, tienen unos rebaños maravillosos, sirven con niños. Víctor es líder de facilitadores, y él salió de esta iglesia. Ustedes lo despidieron para ser un siervo enviado. Así que, bueno, esto es también un aspecto del Evangelio, que es, somos peregrinos, extranjeros, y vamos ahí. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, y quiero que abran sus Biblias, invitarlos a que las abran en Gálatas capítulo 2. Este maravilloso libro de Gálatas, que pues tiene una dimensión enorme sobre la libertad cristiana, y particularmente cómo esa libertad se apoya en el verdadero evangelio, y frente a las amenazas que tenía la iglesia de los Gálatas, de todos estos judaizantes que andan por estas tierras también, que pretenden regresarnos a las leyes del Antiguo Testamento, desconociendo que fueron cumplidas en Cristo para nuestro bien, y que ahora vivimos en la libertad de la ley, del amor, de la gracia de Cristo, guiados por supuesto por toda la palabra de Dios. Y bueno, este libro de Gálatas es tan importante en nuestros días, tan importante. Entonces en el capítulo 2 vamos a leer, y como para ubicarlos en la lectura, a mí me parece que cuando uno se concentra bien en la lectura, tiene gran beneficio. A veces casi que ni es necesario el expositor, si el Espíritu nos da ya solo la lectura de la Biblia. En particular, este capítulo tiene 3 cositas, van a anotarlas. La primera, Pablo nos hace ver por qué él necesitó que la iglesia le reconociera como creyente y como siervo de la gracia de Dios. Entonces, la necesidad. La segunda parte, que empieza, digamos, por ahí en el verso 4 en adelante, es cómo
se aplica ese principio de ser reconocidos en la gracia de Dios y cómo participa la iglesia en reconocernos. Y ahí cuenta cómo llegó a Jerusalén y los líderes en representación de la iglesia, y dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y la tercera parte de esta historia es muy interesante porque es como un encontronazo entre dos apóstoles, para que sepan que los apóstoles peleaban también. Y entonces es una pelea realmente entre Pablo con Pedro. Y nos describe un tema ahí de cómo Pedro estaba por puro miedo siendo hipócrita, y Pablo porque consideró que eso había que contarlo y contar que él lo había confrontado, y por qué es importante defender también ese principio de ser reconocidos en la gracia de Dios. Esa idea de ser reconocidos en la gracia de Dios está en el verso 9, para quienes están queriendo aprender cómo es que se estudia más y se llega a las verdades centrales de un texto bíblico, como predicamos en el Redil, que es, nosotros no predicamos temas. Yo digo, nosotros no predicamos temas, por eso yo nunca digo, el tema de hoy, es que yo no predico un tema, yo predico un pasaje de la Biblia. Sí, y entonces, para entender un pasaje de la Biblia, yo tengo esta convicción. Yo creo que todos los textos de la Biblia tienen un versito, una frasecita, una palabra a veces, que se repite también si quiere, pero una palabrita como que es el gancho para poder asirse del contenido, como que hay una piecita que nos conecta con la verdad central, como si fuera la puerta de una casa, que al entrar por la puerta puedo entender el edificio. Si entro por otro lado me pierdo, pero si entro por la puerta, como si fuera la puerta de este edificio, de este capítulo 2. Y está en el verso 9. Al reconocer la gracia que se me había dado. Esa es la frase. Yo creo que tú necesitas que otros reconozcan la gracia que te ha sido dada. Bueno, por supuesto, tú necesitas saber cuál fue la gracia que se te dio, tanto para salvación como para comisión, tanto para saber cómo es que yo estoy en paz con Dios, cómo es que me puedo morir tranquilo y pasar la eternidad con Dios, cómo es que puedo decir que soy habitado por la vida de Jesús, pero también para poder decir cuál es el propósito de mi vida. Y vamos a ver que el pueblo de Dios juega un papel muy importante en esto de reconocer la gracia que me o nos ha sido dada. Entonces, bueno, con esa orientación para la lectura, leamos el capítulo 2, yo leo para el beneficio de ustedes, y ahí van ustedes confiando que el Espíritu va empezando a hablar. Entonces, dice ahí capítulo 2, verso 1, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, esa palabra es muy importante, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Esa y clave, ¿no? Verso 3. Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, por este tema de la circuncisión de los judíos, que era un marcante cultural y religioso con los demás. Verso 4, y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, esto es, a los que no eran judíos, los griegos, los gentiles, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión, esto es, a los judíos. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión.
Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro, y viene esa historia, ¿no? Vino a Antioquía, Pedro, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, Pedro, comía con los gentiles. Pero cuando aquellos que vinieron por parte de Jacobo vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión, es decir, a los cristianos de trasfondo judío. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Bueno, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, por favor, ayúdanos en este tiempo, danos la iluminación del Espíritu, no solo para que nuestras mentes sean iluminadas, sino también para que nuestros corazones ardan de amor y de anhelo de ser como tú, y nuestras manos y nuestros pies corran a servirte y a permitir que otros a través de nosotros conozcan más del Evangelio. Guíanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a menudo se dice que las personas, tanto como las organizaciones, se conocen por lo que celebran. Eso dice mucho de una persona, y lo que celebramos lo enfatizamos, y lo que enfatizamos lo celebramos. Yo me pregunto, cuando tú vienes a esta iglesia, o cuando familiares o amigos tuyos vienen a esta iglesia, ¿qué crees que en esta iglesia se celebra? ¿Qué dirían ustedes? Y que también se enfatiza. ¿Qué sería? La obra de Cristo. Muy bien, ¿qué más? Es decir, tu amigo viene y dice, tú entras al cuarto de un muchacho y ves por todo lado banderas del equipo de fútbol y vasos de café del equipo de fútbol, camisetas y todo eso. Entonces dices, es muy claro ahí qué es lo que celebra este muchacho, y qué es lo que enfatiza, o que le trae gozo a su vida. En fin. La gracia, sí. Palabra de Dios. Confraternidad, bueno, salvación, la resurrección de Cristo. Tal vez podríamos unir todo eso aquí en esta iglesia con esa palabra que hay en la pared. Gracia, ¿cierto? Que celebramos y enfatizamos la gracia de Dios en Cristo, que resucitó, que murió por nosotros, que trae una nueva vida. Bueno, eso es. Y eso es lo que se enfatiza, ¿no? En nuestro texto, en el verso 9, nos habla de eso, ¿no? De que aquí la clave para entender este pasaje es que la gracia fue reconocido por la gracia de Dios. Eso podría ser como un título, ¿no?, de esta reflexión. Ese tema de ser reconocido, no sé si ustedes han vivido esto en sus familias o con personas conocidas, con abuelitos. Generalmente
o mamá o papá que han tenido este tema de enfermedades mentales que les hace ya no reconocer a la familia. ¿Les ha tocado eso? No, yo lo viví con mi abuela. Entonces tú llegabas, ¿usted quién es? No, abuela, yo soy Diego. Ah, Diego. Y al otro ratico, ¿y usted quién es? Y ese es duro, eso es muy duro. Y bueno, yo también les digo, porque me toca acompañar a las familias también en eso, y yo digo, es duro, pero también es bello. Que cuando ellos llegan a ese momento, nosotros los podemos ayudar. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos a ellos. Porque quizás cuando nosotros éramos bebecitos tampoco lo reconocíamos. y eran ellos los que nos ayudaban. Entonces, pero es muy triste el no ser reconocido. Y a veces en la iglesia pasa eso, que una persona no es reconocida. O pasa también en las familias. Inclusive es en el capítulo 4, donde Gálatas habla un poco de eso, es más importante ser conocido por Dios que nosotros conocer a Dios. Ese es un universo de pensamiento bíblico y teológico. ¿Sí? Es como, no, aquí llega un personaje súper famoso, esos de la farándula y todo, y tú puedes saber todos los detalles de su vida, puedes saber con quién se casó, cuántos hijos tiene, qué le gusta, qué no le gusta, dónde vive, compras todos sus álbumes y todo, pero tú cambiarías todo eso porque esa persona llegara y te dijera, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Que usted me conoce a mí? Es decir, el ser reconocido. Y nos está diciendo el ser reconocidos por la gracia de Dios. No ser reconocidos por otra cosa, sino porque la gracia llegó, ¿verdad? La gracia llegó. Entonces lo que vamos a ver en este texto son tres cositas. La primera es cómo Pablo entendió su propia necesidad de ser reconocido por la gracia que le había sido dada. En segundo lugar, cómo se aplica eso particularmente en el contexto de la iglesia. Cómo necesitamos otros en quienes ha operado el mismo Dios que nos verifiquen, nos afirmen, nos validen, si quieren usar esa expresión, en términos de la fe, especialmente para esta cultura tan marcada por la soledad y el aislamiento. Eso es crucial. Pero nuestro texto termina con esta historia donde Pablo ve la necesidad de defender este principio del Evangelio. Que nosotros somos reconocidos por la gracia de Dios, no por lo que comemos o por lo que hacemos o porque cómo nos vestimos o cuánto tanto servimos en la iglesia o qué tanto sabemos de la Biblia, nada de eso. Somos reconocidos es por el hecho de la gracia de Dios en nuestras vidas. Veamos esas tres cosas y la primera es la necesidad personal que Pablo tuvo de ser reconocido por la gracia que le había sido dada. Miren, por ejemplo, en el verso número 2, que Pablo dice que todo esto que hizo, ir a Jerusalén y preguntarle y reunirse con los apóstoles y todo eso, era porque él quería asegurarse, dice verso 2 al final, quería asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Y esto, pues es una cosa inmensa, no solo para Pablo, sino para cada uno de nosotros, porque es posible que tú vayas a una iglesia, sepas cosas de la Biblia, desde chiquito te hayan dado Biblia hasta en el tetero, la mamá te licuó versos bíblicos en el tetero y tomabas el tetero con versos bíblicos, y que todavía no te haya amanecido esto. Por supuesto, me parece fantástico que vengas a la iglesia, que escuches la Biblia, todo eso, pero es posible que seas más esas personas que tienen un cristianismo cultural. Y déjenme decirle, eso es muy común hoy en día en la iglesia evangélica. Que la gente, es que esto es una cosa como hasta de moda, ¿me entiende? Y perdónenme la referencia un poco personal, pero es que es más chévere. Es decir, en la religión tradicional es una cosa muy repetitiva, de media hora. Aquí los predicadores son chéveres, la música, por favor, hermosa, el compañerismo. Entonces hay mucha gente que se monta en el bus sin saber siquiera para dónde va. Porque es chévere tener amigos cristianos, porque se siente uno acompañado, porque los principios, y oran por uno, y hay milagros, etc. Entonces, Pablo siente que necesita ir a Jerusalén. Ahora noten que él va a Jerusalén 17 años después. En el verso 1 vemos que son 14, él dice 14. Pero si van al capítulo 1, verso 18, ve que hay otros 3 que han pasado.
Sí, llevaba 17 años de haber vivido la conversión cristiana. Recuerden el capítulo 9 de Hechos, camino a Damasco, cuando Salud y todo eso que pasó con él. Y 17 años después, él dice, yo decidí contarles qué era lo que yo creía, preguntarles qué pensaban de eso y esperar que ellos me dieran la mano y me dijeran, sí, tú eres uno de nosotros. En el verso primero él usa esta palabra revelación y él quiere aclarar que no subió a buscar a esos hermanos en Jerusalén porque fuera una insistencia de otras personas, porque la mamá le dijo, Pablo, tú necesitas esas alianzas estratégicas, Pablo, tú necesitas el sello apostólico de Pedro, Pablo, por ahí hay murmuración de que tú dice, no, eso fue una revelación. Ahora, ustedes saben cuál es la diferencia entre investigación y revelación. ¿Han pensado en esa diferencia? Diferencia entre investigación y revelación. En el mundo de la academia, por ejemplo, hoy en día hay mucho más énfasis en la investigación. Entonces el profe, en lugar de dar una conferencia magistral donde expone todos los puntos y todo, no. Vayan a esa empresa y averigüen cómo es que hacen el proceso y qué dificultades que van a desarrollar, cuáles son los paradigmas, etc. Investiguen para llegar a unas conclusiones. Pero ¿cuál es la diferencia entre investigación y revelación? La diferencia es que en investigación usted puede hacer algo, en revelación usted no puede hacer nada. En revelación no es, yo no me gano el derecho a eso. Ya por ahí hay un marcante elemento, un poco humillante, de la gracia. ¿Sí? Tenía que esperar que cayera. Si el cielo no se abre, aquí yo no sé nada. No puedo investigarlo. Y da mucho cuidado con eso, porque muchos de estos cristianos culturales, hoy en día, en iglesias evangélicas, son estos que dicen, no, es que yo analicé todas las religiones, no hay como el cristianismo. No, es que yo lo que he visto de milagros en esa iglesia, comparado pues con, no sé, otros grupos que sé yo, no, por ahí tiene que ser. Sí, como que quieren mostrarle a uno que fue que ellos lo descubrieron. Pablo dice, no, esto no es de descubrimiento. Para Pablo, el elemento de revelación no solo tenía que ver con ir a Jerusalén. La palabra revelación estuvo muy marcada en la vida de Pablo. Recuerden, la misma conversión de Pablo. Pablo va camino a Damasco. Él pensaba que estaba bien con Dios. Si conoce la historia de Saulo de Tarso, ¿no? Él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. Yendo a Jerusalén a acabar con unos locos que estaban desviando el conocimiento de la Biblia, de la Torá, de la religión judía del Antiguo Testamento. Iba a acabar con esa gente. Él pensaba, Dios debe sentirse muy orgulloso de mí. Y en el camino, una revelación, una luz y una voz que le dice, tú estás completamente equivocado. Estás peleando conmigo. ¡Wow! Revelación. También revelación para Pablo más adelante, estas revelaciones de contenido, ¿no? De ver cosas y entender cosas que él mismo dice, no soy capaz de explicarlos con mis palabras. No porque esas cosas sean más allá de la verdad, sino que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos incapacidad de conocer esas cosas. Y Pablo dice cosas celestiales que no son dadas, yo no sé cómo explicarlas. Pero esa revelación le vino ¿con qué? ¿Se acuerdan? En 2 Corintios capítulo 12, con un aguijón en la carne. Para que esas revelaciones no lo enaltecieran, le fue dado este aguijón. Pudo ser una enfermedad, pudo ser un problema en su carácter, o un enemigo, algo no sabemos exactamente qué fue, pero él dice que ese aguijón, ¿y qué le hizo? Señor, ayúdame, que 3 veces y todo, y él que había sido usado para milagros de resurrección y todo lo demás, y el Señor le dijo, no te voy a quitar eso, bástate mi
Gracias. Entonces la revelación no era tan así, como tan olímpica como hoy en día. Tengo una revelación. Yo creo que para Pablo esas revelaciones eran bastante humillantes. Ahora en el verso 1, la revelación es que vaya a Jerusalén. No es una revelación de contenido. No es la revelación de ahora entiendo los misterios más profundos, sino una orden. Y esto ya pone un dato muy interesante para nuestro seguimiento de Jesús. El Señor se nos revela a veces en ayudarnos a entender una cosa que no entendíamos, y eso es hermoso. Pero otras veces sencillamente dando una orden. Vaya, busque la iglesia. Ofrende. Dígale a sus amigos que usted es cristiano. Sirva. Acepte a su hermano en Cristo. Perdone. No hay mucha revelación de contenido. No es, ahora entiendo, no, es de obediencia. Revelaciones que dirigen hacia la obediencia. Vaya a ese lugar. Entonces como que la necesidad de ser verificado, de ser reconocido en este principio del Evangelio, de ser reconocido en la gracia de Dios, para Pablo es la humillante tarea, después de 17 años de ser un gran apóstol, de ser usado por Dios, de ir y que otros le confirmen. Y noten el sabor comunitario de este texto, porque Pablo no va solo, verso primero, va con Bernabé, que fue su mentor, su director espiritual, su formador. Bernabé fue quien le ayudó, o uno de los que le ayudó en sus primeros pasos. Pero va también con Tito, que es como un discípulo, ¿no? Sepan quién soy yo, y aquí pueden verme desde mis inicios a través de quien me formó y de lo que yo hago hoy en día a través de quien camina al lado mío, y yo estoy compartiendo lo que Dios me da. Ese sabor de que Él no va solo, va en comunidad, pero también que llega a una comunidad presidida, y nos menciona aquí a Pedro, a Juan y a Jacobo, estos hermanos, y bueno, toda una comunidad que verificó aquello. Así que la necesidad de que Pablo tiene de ser confirmado en que no está corriendo en vano a través de otras personas, esa conversación en privado es muy importante y nos dirige a la segunda cosa que queremos decir, esta aplicación personal. El verso 2 también dice que él llegó y lo hizo en privado. El gran Pablo, que había podido dar una conferencia magistral y decir, esto es lo que yo enseño, y ustedes digan si sí o no. No, se reúne en privado para conversar sobre su fe. Y esto ya pensaría que puede ser una aplicación para ti, ¿no? ¿Has tenido conversaciones privadas sobre tu fe? ¿O eres de esas personas que solo está en un ambiente así, haciendo la liturgia y lo que dice la iglesia, pero nunca has buscado a alguien con quien decir, mira, yo tengo estas dudas, yo tengo estas inquietudes? Y darle la oportunidad al otro en privado de que también haga contrapreguntas, ¿cierto? Y bueno, a propósito, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿O qué has pensado sobre esto? Que él podría ser verificado. Y note que es verificado por algunos que tenían reputación. Y él trata después de aclarar que no son de reputación de acuerdo a términos del mundo, sino que en la comunidad de los hermanos, estos eran hermanos de buen testimonio, que eran reconocidos como para poder él ser confirmado en su fe. Porque ya sabemos que nuestro texto mismo en el verso número 4 habla de falsos hermanos infiltrados. Y decir que aquí entre nosotros hay algunos infiltrados. Entonces, no sé, ¿quiénes son los infiltrados? Entonces él entiende que necesita que haya como algo de autoridad en la iglesia para verificar esto. En fin, él busca a estas personas. Van a ver que allí en el verso número 9, ellos son los que le dan la mano en señal de compañerismo. Yo pensé mucho en esto de dar la mano en señal de compañerismo. Tal vez ustedes fueron conscientes que en la pandemia se trató de eliminar el saludo de mano. Y hubo un discurso sobre eso y todo.
Porque, pues, imagínense, la verdad, pues, quienes estudian estos temas de salud pública saben que la mano, por favor, uno con la mano mueve todo, toca todo, y mucho gusto. ¿Cuántos virus me estás pasando? Entonces se trató de implementar mucho que el puño, que el codo, no sé. Y me llama la atención que no se pudo derrotar el saludo de mano. Todavía seguimos saludando de mano. Porque, ustedes saben, el ambiente religioso, ¿no? Imponer manos, ¿cierto? Es como un lenguaje condescendiente, ¿no? Entonces yo tengo más autoridad que tú y entonces yo... Y sí, yo sé que, por ejemplo, en los actos de ordenación, y Pablo habla de Timoteo, que el presbiterio puso sus manos sobre él, en un momento nada más. Pero esto de dar la mano es como decir, tú eres de los nuestros. Tú fuiste alcanzada por la gracia de Dios. Tú no merecías nada, yo tampoco. Ni queremos merecer nada. Y ahorita cuando... querido Parmenio oraba y decía, este hombre débil, yo no sé qué palabras, que este hombre débil, malo, necesitado, yo estaba que le codiaba y decía, no, pero tampoco para tanto, Parmenio, no exageres. Pero la verdad es que el pastor Parmenio tenía toda la razón. Esos somos, seres humanos ahogados en nuestra ambición, en nuestro miedo, en nuestra vanidad, en una sociedad marcada por el narcisismo, donde el único universo que conoce la persona es el yo. Yo quiero, yo siento, yo deseo. Y es ahí donde la comunidad cristiana quiebra esos esquemas autodestructivos y ofrece la mano. Tú eres pecador como yo. Tú ibas camino al infierno como yo. Tú no puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios como yo. Entonces somos hermanos. Pero noten que esta fraternidad cristiana no es solo la fraternidad de tú fuiste aceptado por la gracia como yo, sino también que es la gracia que no solo acepta, sino que también comisiona. En el caso de Pablo, por supuesto, era la comisión a llevar el evangelio a los griegos, a los gentiles, que en ese momento era una situación crucial de la historia, porque los primeros discípulos de Jesús eran todos judíos, entendían la Biblia en el Antiguo Testamento. Este es el crecimiento de la iglesia en contextos judíos. Y muchas veces este texto se usa para hablar, por ejemplo, en las ordenaciones de pastores. Hace 8 días tuvimos ordenación en el Oriente, donde claro, esa es la comisión que le ha dado Dios a ese hombre, ¿verdad? Pero todos tenemos comisión de Dios. Y esa misma gracia que nos alcanzó y nos acepta, es la misma gracia que nos comisiona y que te dice, donde Dios te pone, la familia que te pone, con el cuerpo que te pone, en el país que te pone, con los talentos o no talentos que Dios te pone, Dios tiene una misión contigo. Y la iglesia tiene la facultad dada por Dios de verificarte, confirmarte, reconocerte en la gracia que te salvó y en la gracia que te comisiona para vivir en el mundo. ¿Qué lugar le da un texto como estos a la iglesia del Señor? Que después de 17 años Pablo siente que necesita eso. Esta es la aplicación de este principio del reconocimiento de la gracia de Dios. Pero en tercer lugar viene esta historia, ¿no? Y ustedes seguramente se preguntan, ¿no? Como buenos estudiantes de la Biblia, ¿por qué Pablo cuenta esta historia? En primer lugar, es una historia como un poco doméstica, que Pedro recibía unos amigos, y si eran judíos, kosher. Kosher es la comida certificada por los judíos. Pero si esos amigos eran gentiles, griegos, que comía cerdo y toda la cosa chévere. Y uno dice, Pablo, ¿qué enreda con eso? Deje al hermano que coma lo que quiera, problema de él. También uno se pregunta, Pablo, ¿usted por qué no le devuelve el favor a Pedro? Pedro es el gran apóstol, era como el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, y había hecho un favor a Pablo. Le había confirmado su ministerio,
lo había respaldado. Pablo, tienes todo mi respaldo. Y a renglón seguido, Pablo le saca los trapitos al sol y dice, no, pues tampoco, Pablo, hombre. ¿Cierto? Como tu jefe te hace un aumento, te asciende en el trabajo y usted sale a hacer chismes de él con otra gente. No, pero pues no seas cruel, por lo menos quédese callado. No es que usted tiene que estar de acuerdo con él. Está bien, no esté de acuerdo con él, pero por eso usted escribir eso, ¿cierto? Como diríamos en buen antioqueño, a boletearlo. No parece muy bien. ¿Y por qué Pablo lo hace? Pablo lo hace porque él siente que está comprometiéndose, lo que llaman el verso 5 y en el verso 14 van a ver esa frase, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Pablo considera que lo que está en juego no es un asunto dietario de coma esto o aquello, sino, pero, no, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No es porque comemos A o B, no es por apariencias, por ritos religiosos, por buenas obras de nosotros, sino porque Dios nos ha aceptado de manera impensada y revolucionaria, sin ningún mérito y compromiso de parte nuestra, solamente de recibir su perdón nos ha justificado por la fe. Y por eso es que escribe el verso 16. Los de ustedes que tienen ojo literario, hay personas que son más entrenadas con ojo literario que otras. Miren el verso 16. El verso 16 tiene unas simetrías extraordinarias. Casi que uno podría ver en el verso 16 la genialidad literaria de Pablo. Hay tres duplas ahí. Es decir, está poniendo, digamos, repite 3 veces conceptos que vienen enmarcados en dos partes. Para no enredarlos mucho porque este es complejo, lo que él hace es repetir 3 veces algo. Habla de la justificación por medio de la ley, esta es la justificación por las buenas obras, la autojusticia humana, yo me manejo bien, entonces puedo negociar con Dios, versus la justificación por la fe en Cristo, la obra de Cristo, y el creer en Cristo. Entonces va a repetir esos conceptos. Lo que hace ahí realmente es una pequeña definición de lo que es el Evangelio. El Evangelio dice, tú no vas a poder estar en paz con Dios por ser miembro de una religión, cumplir principios cristianos, hacer buenas obras, por ahí no es. Es la revelación maravillosa de que Dios vino, se hizo un hombre, murió en una cruz, resucitó, ascendió para que tú pudieras recibir otra clase de justicia. Una justicia muy extraña, porque es donde se condena a quien no es culpable en lugar de quien sí es culpable. Y que todo eso ocurre mediante la fe. Mírenlo en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo se da cuenta que lo que está comprometido ahí, lo que hay que defender es el principio de que nosotros nos llamamos hermanos e hijos de Dios por el acto de la gracia, del puro afecto de la voluntad de Dios, que a través de Cristo nos reconcilió con Él, nos hizo sus hijos. Esa es la verdad del Evangelio, y que Pedro está cayendo o desviándose del Evangelio, verso número 12, por temor. Pero no es el temor lo que se le ve, porque a uno no le ven el temor. Lo que se le ve a Pedro es lo que está en verso 13, es su hipocresía. Y que eso está de hecho arrastrando a otros hermanos. Interesante, porque no dejamos de pensar en eso de por qué somos hipócritas. ¿Por qué exageramos? Que es una de las herramientas de la hipocresía. Sí, yo conozco a ese man es amigo mío. Sí, yo sé, es que yo estuve con él. Y sí, lo vio una vez en el estadio. Usted está en Tribuna Norte y en el Sur. Y usted sí sabe 2 o 3 cosas de él, pero usted dejó la impresión con esa frase de que era, no, es que ese es íntimo amigo de él.
Sí, la exageración o el disfraz estás en una reunión con católicos, ay sí, no, ay, sí, estás con evangélico, aleluya, y tal, no. Así, ¿no? O las apariencias, ¿no? De hacer tantas cosas para que nos vean. Y a veces pensamos que esas formas de la hipocresía están amparadas en el orgullo. Y lo que nos cuenta aquí la historia de Pedro es que están amparadas en el miedo a ser rechazado. Pero entonces Pablo le dice a Pedro, pero Pedro, no tienes que tener miedo a ser rechazado. Si Dios te ha aceptado en Cristo por su gracia, ¿verdad? Entonces es este tema extraordinario de que la gracia de Dios es, en primer lugar, humillante. No es por la manera que te vistes. No es por la educación que tienes. No es porque tu papá, tu mamá, desde que tú eras niño te daban toda la religión o todas las enseñanzas. No es porque te portaste bien, aunque verdad puedes decir hiciste algo correcto. Ni tampoco porque te portaste mal. Es porque tú no podías hacer nada que Dios decidió atraerte a Él. Es porque ibas camino a la condenación. Que Dios, sin mirar ningún mérito, ni promesa, ni futuro, ni nada de eso, decidió ofrecerte por la fe en Cristo su gracia para que tú fueras abrazado por ella. Eso es muy humillante, como cuando nunca pagas el almuerzo y siempre otro compañero de la oficina te paga el almuerzo, como cuando eres la persona discapacitada y todo el mundo te está llevando y todo el mundo te está aguantando y todo el mundo te está guiando. Cuando te sientes una carga para los demás, es eso lo que quiere producir la gracia. Tú no puedes. Y eso es humillante, pero también es glorioso. Es glorioso y profundamente liberador. Yo no necesitaba merecerlo, ni lo quiero merecer. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y podemos ser como bebés que no hacen nada para pagar todos los sacrificios que hacen sus padres. Por eso Juan 1:12 dice que nos dio la potestad y el derecho de ser niños de Dios. El texto en Juan 12 usa la expresión niños de Dios, no hijos de Dios. Si podemos ser como un bebé que no produce sino problemas, gastos, cansancio para sus padres y ser felices. Y los papás están más felices que el bebé. Eso hace la gracia de Dios. Y Pablo veía la necesidad de defender ese principio. Es que estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Ahora esa gracia termina nuestro texto. Cuando Pedro es cuestionado cara a cara, verso 11, por Pablo, sorprende que en nuestro texto quien termina crucificado no es Pedro. Eso quizás es uno de los elementos más sobresalientes de este capítulo de la Biblia. Sería fácil terminar la historia crucificando a Pedro. Y entonces Pablo dice, yo sí entendí el evangelio, Pedro no. Y yo sí sabía que era vivir en una identidad sana y libre en Cristo. Pedro todavía pensaba que dependía de las buenas obras, de los ritos religiosos. Yo sí soy sincero, Pedro es un hipócrita. Y terminar el capítulo así. Y quizás todos hubiéramos aplaudido y decir, Pablo, usted tiene toda la razón. Pedro la embarró y usted tuvo que ir a corregirlo. Y el verso 20 no nos presenta a Pedro crucificado como se crucifica hoy a estos pastores que caen. Y yo no digo que no debemos censurar y rechazar todas esas formas equivocadas de falsos pastores o de pastores buenos que también caen. Pero Pablo termina crucificándose a sí mismo. Verso 20. Con Cristo he sido crucificado. Noten que él no dice, fui crucificado. Ya no soy yo el que vive. Es decir, Pablo entiende esto que llaman algunos autores la vida cruciforme. Que para ser reconocido en la gracia, yo tengo que aferrarme a la cruz. Y que mis compañeros de trabajo van a cuestionar eso. Como,
Fanatismo. Exceso de emociones religiosas. Ellos se crucifican a equipos de fútbol, a causas sociales, a un amor aquí o allá que durará lo que dura una flor. Ellos se crucifican a sus mascotas, adaptan todas sus vidas a esos hechos o a una causa social X o Y. Pero nos ven a nosotros crucificados a Cristo, abrazando una cruz. Y dicen, no, hermano, a usted sí lo perdimos, hermano. A usted lo perdimos. Pero Pablo termina este capítulo diciendo, eso es lo que yo más aprendí. Que todos podemos aislarnos de la gracia de Dios, y por eso termina diciendo, yo no voy a hacer nula la gracia de Dios. Yo necesito abrazar la cruz todos los días de mi vida. Yo sé que puede hacer un acto puramente externo, pero entiendo por qué en tradiciones cristianas a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han cargado una cruz, o han puesto una cruz. Yo sé que algunos lo hacen como un mantra o como un fetiche religioso. Y no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer de manera, digamos, visible o física. Pero Pablo considera que aquel que se entregó y que dio su vida por él, lo hizo porque lo amó. Y que no hay persona más determinante en su vida que él. Y que él necesita vivir esa dimensión de la cruz todos los días de su vida. Porque a él le puede pasar lo mismo que hizo Pedro. Y que podemos apartarnos de la verdad del Evangelio. Y porque pensar que somos reconocidos porque somos hijos de, o porque dimos tanta plata, o porque servimos en tal cosa, porque sabemos mucho de la Biblia, y no por el puro hecho de que somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Unas aplicaciones. ¿Cómo sabes tú que tú has sido alcanzado por la gracia de Dios? Pablo dice que la revelación mayor de su vida, eso está en el capítulo 1, verso 15 y 16, cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo sabes tú que tú has tenido la revelación de Jesucristo? No la investigación sobre Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Es decir, que un día eso cayó del cielo. ¿Cómo sabes eso? La historia de Pablo creo que es un gran testimonio para quienes se hacen esa pregunta. Pablo es dejado ciego por 3 días camino a Damasco. Lo tienen que llevar a la misma ciudad donde él pensaba que iba a conquistar. Él entra como un hombre derrotado y está ciego durante 3 días. Y durante esos 3 días no sabemos qué pasó. Probablemente él le hizo muchas preguntas a los discípulos de Damasco. Pero creo que podemos entender que cuando él dice que fue escogido por la gracia para revelar a su Hijo, la gran pregunta es la frase que Jesús le ha dicho en el camino. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces la pregunta es, ¿y quién es Jesús para mí? Entonces de pronto tú puedes decir la verdad. Jesús no es el principal amor de mi vida, Él no es el enfoque de mi vida, Él no es mi mejor amigo, lo respeto, una gran persona, lo necesito y vengo a buscarlo ocasionalmente y nunca estaré en contra de Él, pero ha sido impregnada tu alma por la persona de Jesús. Entonces cuando yo pienso, ¿qué deberías hacer si tu respuesta es no? Es pasar 3 días enceguecido a todas las cosas que te atraen del mundo. Pues no tiene que ser 3 días, pero enfocado en responder la pregunta, que creo que fue lo que hizo Pablo en esos 3 días de retiro a ciegas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hasta que se prenda el bombillo. Pero la palabra de Dios dice, temprano me encuentran los que me buscan. El corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo. Búsquenme porque yo estoy cercano. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Entonces, tienes que hacer esa tarea. Pablo fue obligado a hacer esa tarea. No esperes a que Dios te obligue a hacer esa tarea.
Pero yo conozco muchas personas que han pasado por procesos de quiebra, de enfermedad, de muchas cosas para poder hacer esa tarea. Y para poder hacerse la pregunta, a ver, esto no es una religión, esto no es un tema de principios y que yo practico los principios que me vaya bien en la vida, que hago una cosa, entonces Dios hace otra. No. Esto es el asunto de que una revelación del cielo caiga. Y hasta que eso no caiga y no ha pasado nada. Entonces te invito a buscar con insistencia, como una persona desesperada que necesita la revelación. Si ya has recibido esa revelación, creo que la iglesia tiene un lugar en tu vida. Procesos como el bautismo, la Santa Cena, el curso de membresía son elementos que nos ayudan en la iglesia a extender la mano y decir, dime por qué crees que eres mi hermano. Cuéntame de tu fe. Tengamos estas reuniones privadas para hablar de cómo es tu fe. Y creo que también nos invita a reconocernos y cuidarnos los unos a los otros. Y es legítimo, tanto entre hermanos, aún con los pastores y líderes de la iglesia, que nosotros nos corrijamos el camino cuando sentimos que no estamos viviendo de acuerdo a la verdad del Evangelio. Cuando por miedo a empobrecernos, estamos haciendo mal uso de nuestros recursos, estamos entrando en cosas que no deberíamos entrar y un hermano o hermana nos habla. Pero también cuando los hermanos en la iglesia nos animan a avanzar en los caminos de Dios y a identificar los propósitos por los cuales Dios nos trajo a este mundo para que podamos no solo ser aceptados por la gracia, sino también comisionados por ella. Que así sea en el nombre del Señor. Cierren sus ojos y oremos. Señor, gracias por este capítulo tan bonito de la Biblia que nos enfoca en este asunto de ser reconocidos por la gracia y de querer ser reconocidos solo por ella. Nosotros no caminamos en este mundo para demostrar que somos mejores que otros. Nosotros realmente caminamos en este mundo para demostrar todo lo contrario. No había corazón más podrido y alejado y orgulloso y ególatra que yo conocía que el mío. Y mis hermanos me han ayudado a reconocer eso y a ver que hay gracia para mí. Y yo te pido también que la misma gracia que nos lleva a ser aceptados sea también como para Pablo la gracia que encomienda, que extiende mano para animarnos unos a otros en la vocación de ser siervos, todos siervos de Dios, creados con propósito. Aún en las cosas más desafiantes y complejas o difíciles de entender de la vida, tú nos has hecho no solo receptores de la gracia, sino comunicadores, dadores de esa gracia a otros. Y que muchas veces nos haces sufrir o permites que nosotros suframos para que personas en las mismas circunstancias vean y reciban gracia de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Adoremos al Señor.